el ejercicio del amplificador no inversor, ¿cierto? ¿Qué pasa si en este ejercicio, aquí suponemos que RF es igual a cero? O sea que 0 ohmios. Pues pasaría todo de sub 0 a B, al no BB, ¿no? Entonces decimos entonces Pues que quedaría BB más 1. Ah, ok. esto se hace cero, ¿cierto? Entonces nos queda BB, V por 1 da V, ¿cierto? Y esto es igual a V sub 0. Cuando ustedes le dicen resistencia cero, ¿eso qué significa? En este circuito, que la resistencia sea cero. ¿Cómo nos quedaría el esquema? ¿Queda así o ahí está mal? Ahí está mal, profe, porque tiene que trazar la Queda rayita. unido. Queda unido, ¿cierto? Si RF vale cero, o sea que los electrones circulan libremente, no hay resistencia para ellos. ¿Qué está haciendo R1? Según esta fórmula, ¿qué hace R1? ¿Está haciendo algo o no está haciendo nada? No es- Está dividiendo el voltaje de referencia. La R referencia, ¿no? Sí. No, pero si miramos la fórmula, RF vale cero. ¿Qué hace esta R1? no está haciendo nada. No hace nada. Entonces, esto es un caso especial que vamos a encontrarnos nosotros. Y esto se llama seguidor de voltaje. O sea, el voltaje que entra es el mismo voltaje que sale. Recuerden que aquí versus B es igual al voltaje de entrada. Entonces aquí el voltaje que entra es el mismo voltaje que sale. Y esto se llama seguidor de voltaje. Es un amplificador que no amplifica. ¿Tendrá sentido hacer eso? Pues como yo lo veo, ¿no? Porque básicamente no hace nada, ¿no? No hace nada. Aunque si tiene si tiene una como le dijera yo, como una interconexión que hace que se vaya el voltaje, ¿no? Entonces, este amplificador, aunque no amplifica, se utiliza mucho en comunicaciones para mantener el voltaje. Ustedes saben que y en eléctrica también, aunque no se hace con amplificadores, sino con transformadores. ¿Qué pasa si ustedes tiran un cable de 1 kilómetro? ¿Qué pasa con la corriente y con el voltaje? Pues el cable crea una resistencia, ¿no? Exacto. Por dimensión crea una resistencia. Ajá. Entonces necesitamos repetidores, ¿cierto? Y esto actuaría como una especie de, hasta que llegó la señal, de aquí vuelve y la mantengo y sigue. Se mantiene el voltaje a los niveles deseados y no permite que se caiga el nivel de tensión. Ese es su uso más utilizado.
Y sobre todo se aplica mucho en lo que es telefonía, internet, incluso con fibra óptica. Profesor, ¿podría ser un switch en comunicaciones para Ethernet LAN, pues? Que a los 100 Ah, metros se cae y otra vez necesita... como un hub, sí, algo parecido. Lo que pasa es que algo, sería algo, Ah, ok. algo parecido, porque en telecomunicaciones para internet, el cable se garantiza que sea a 100 metros. O sea, la conexión segura por cable se hace a 100 metros. Después de 100 metros se cae. Entonces hay que colocar un hub o un switch para seguir empleando la señal. Entonces hemos visto el amplificador inversor, el amplificador. Entonces para este circuito hacemos lo mismo, ubicamos el nodo que se va a llamar B sub A. Ustedes ya saben que ese B sub ¿a qué va a ser igual? A cero, ¿cierto? Por la tierra virtual. Y por aquí entonces vamos a tener la corriente de la resistencia. Y por aquí vamos a tener una corriente del condensador. Ya saben que hacia adentro del amplificador no hay circulación de corriente. Entonces lo que nos va a quedar es corriente de la resistencia va a ser igual a la corriente del condensador. La corriente de la resistencia ya la sabemos que es voltaje 1 menos el voltaje A sobre la resistencia. Y esto va a ser igual a. Lo nuevo aquí entonces es saber cuál es la corriente de un condensador. Entonces la corriente de un condensador, ¿a qué va a ser igual? A la capacitancia por la derivada de los extremos, una diferencia de potencia respecto del tiempo. Entonces aquí nos va a quedar que es capacitancia por la derivada respecto al tiempo. ¿Quién va a ser B1? B1 lo vamos a tomar acá y este va a ser el B2. Por comparación, entonces sabemos que B1 va a ser B sub A menos B sub 2. Pero B sub 2 ya sabemos que es el voltaje a la salida. Aquí va a estar el voltaje de salida, el B sub 0. ¿Cuánto vale B sub A? 0. B sub A vale 0. Aquí nos quedaría entonces B sub A sobre la resistencia igual a la capacitancia por la derivada respecto del tiempo. El signo lo puedo sacar del voltaje a la salida. Pero lo que necesito despejar es el voltaje a la salida, Profe, ¿cierto? pero ahí el B1 que está tomando no sería el de la fuente. Aquí es B1, perdón, B1, porque B sub A vale 0. B sub 1.
Entonces, si despejamos esta ecuación, nos va a quedar menos B1 sobre RC, ¿cierto? Este condensador pasa a dividir, este dt nos quedaría acá, igual a la variación respecto del voltaje a la salida. ¿Cómo eliminamos esto? ¿Aplicando qué? Integrales. Y nos quedaría entonces menos B sub 1 RC dt es igual al voltaje de la salida. ¿Cómo se llama ese amplificador entonces? Integrador. Integrador. O sea que ustedes con esta configuración, ustedes ya pueden hacer integrales. Aquí dejamos el voltaje indicado. Bueno, si el voltaje es constante, la integral de una constante, ¿cuánto nos da? 0. Integral de una constante. X. 1. X. Sí, entonces aquí nos daría T. Entonces, si ustedes agarran su voz y la meten por este dispositivo, él lo que va a hacer es integral. Si ustedes meten un Euler, la integral de Euler, ¿cuál es? ¿Cómo, profe? No lo entendí lo último. La integral de Euler. 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 La integral del seno. Coseno. Ah, no. No es coseno. Y la integral del coseno. Sí. Seno. ¿Sí? Entonces ahí, esto sería el principio de un mezclador de audio. Entonces ya llevamos otro, que es el integrador. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que identificar? O hacer la ley de Kirchhoff de corrientes y sacar la fórmula, o lo que uno hace es identificar la estructura y basado en la estructura ya conoce la fórmula de la salida, que es lo más sencillo. Ustedes dicen entonces, hay un condensador, hay una resistencia, una fuente de voltaje, un amplificador, eso es un integrador, y esta es la respuesta a la salida. O si ustedes quieren pueden hacerlo entonces por leyes de Kirchhoff y aplicando nodos. Y para terminar, los amplificadores vamos a hacer un cambio. Vamos a donde estaba el condensador, colocamos la resistencia y donde estaba la resistencia, colocamos el condensador. Si ese era integrador, ¿este qué será entonces? Derivador. Derivador, sí. Entonces aquí ubicamos el nodo B sub A. Aquí la corriente del condensador. Y por aquí la corriente de la resistencia. Y aquí está nuestro voltaje a la salida. Entonces si aplicamos la ley de Kirchhoff en el nodo B sub A, nos quedaría entonces que la corriente
capacitor debe ser igual a la corriente del resistor. ¿Y qué es lo que hacemos? Reemplazamos entonces, ya sabemos que la corriente en el condensador es igual a la capacitancia por la variación respecto al tiempo. Y aquí entonces, vamos a colocar aquí entonces como B sub 1. Sería B sub 1 menos B sub A igual a la corriente del resistor. La corriente del resistor es B sub A menos B sub 0 sobre la resistencia. Y ya sabemos que B sub A es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Recuerden que estamos trabajando con el amplificador ideal. Entonces, si despejamos, nos queda menos. La resistencia que está dividiendo pasa a multiplicar. El signo lo pasamos también. Derivada respecto del tiempo del voltaje 1. Esto es igual al voltaje de salida. Y este amplificador entonces recibe el nombre de derivada. O sea que nos podemos integrar, multiplicar, sumar, restar, hacer las operaciones básicas de matemáticas. ¿Hasta ahí se ha entendido? Pues, digámoslo así, como identificar cuáles son los tipos de esto, sí. Sí, o sea, el secreto de acá es identifiquen la estructura y apréndanse la fórmula. O lo otro es entonces apliquen leyes de Kirchhoff y apliquen nodos. Y analizamos los circuitos. Profe, pero no siempre la configuración no nos la van a dar así, ¿cierto? Ya hago un ejemplo tipo parcial. Pero entonces, por lo general, lo que uno tiene que identificar son etapas. ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir que no lo escuché? Por lo general, uno tiene que identificar las etapas. Y después empieza a solucionarlas por aparte y al final las suma. O las multiplica. De acuerdo a cómo estén configuradas. Pues supongan que nos dan un ejercicio parecido a este. Que les voy a dibujar.
Ya no soy el... Ujú. Nos dan esto y nos preguntan cuál es el voltaje a la salida. ¿Lo hacemos por nodos o mejor haciendo etapas? Etapas, profe. ¿Puede explicar de las dos? Explique las dos, a ver cuál de las dos es más. La más sencilla va a ser etapas. Profe, Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero, identificamos esta etapa. ¿Esto qué es? Inversor, no inversor. ¿Cómo se llama esta etapa? Inversor. Entonces aquí vamos a tener nuestro voltaje de salida 1